bueno. Bueno, ya para el cierre de nuestro Dando y Dando de este lunes, tenemos aquí a una estudiante y a un profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ella estudia Estadística y Ciencias Actuariales, ¿se llama todavía? Sí, Estadística. Y el profesor Luis Francisco Placa es profesor... Plata. Es profesor de Economía de la misma universidad. Aymara Gerdel se llama la joven, y ellos vinieron hasta aquí para hacernos una propuesta que les digo de una vez que la expliquen antes de entrar en otros temas del debate universitario. Bueno, básicamente, ¿no? Está muy relacionada con lo que el proceso que se ha venido llevando a cabo de registros, ¿no? Del registro nacional de estudiantes becados en las distintas universidades. Actualmente el Ministerio de Educación Universitaria lleva a cabo ese registro, donde todos los estudiantes que tienen el beneficio de becas están ingresando sus datos. Actualmente se ha encontrado una diferencia sustantiva entre el número de estudiantes que reportan las universidades y el número de estudiantes que están realmente registrados recibiendo becas. Y también se han encontrado estudiantes que cobran hasta 10 veces una beca. Adicional a eso, también hay una duplicidad. Hay más de 5.000 estudiantes que están cobrando becas Fundayacucho y también cobran becas dentro de las universidades. ¿Qué pasa, Tania? El problema básico, en este caso de la Universidad Central, es que las autoridades de la Universidad Central dicen que ellos invierten o que gastan el 80% del presupuesto en lo que son pago de providencias estudiantiles y pago de sueldos y salarios tanto de profesores universitarios, empleados administrativos y obreros. ¿Qué es lo más sano, no? Lo más sano es que todas las personas que hacen vida dentro de la universidad, que corresponden a lo que es la comunidad universitaria, estén registrados, y eso va a evitar que las nóminas, el problema usual dentro de estas universidades es que las nóminas están infladas. Eso pasa con las becas, se está evidenciando con las becas, que corresponde a lo que son la partida de las providencias estudiantiles, pero también hay que sincerar cuántos profesores están impartiendo clases dentro de las aulas, y eso se puede llevar a cabo a través de un registro nacional de profesores universitarios. También empleados administrativos y obreros, y es muy importante saber la condición laboral de estos empleados administrativos y la condición laboral de los obreros, que muchas veces son subcontratados por empresas privadas que a su vez son contratadas por las universidades. Entonces hay que esclarecer eso, hay que organizar y empezar a ordenar eso. ¿En función de qué? En función de crear un gran sistema de información universitario, donde podamos tener, valga la redundancia, información sobre todo lo que es la información sobre los estudiantes matriculados, estudiantes becados, profesores, empleados administrativos, obreros, y todo eso conectado a todo lo que es el sistema de educación universitaria como tal, bien sea universitaria o bien sea educación básica. O sea, una sinceración administrativa de toda la universidad. Y en esa medida se van a administrar de forma mucho más eficiente y mucho más justa el presupuesto. Ahora, profesor Plata, hay una mesa de trabajo entre las autoridades de las universidades, está el Ministerio de Educación Universitaria. Se logró una gran cosa, y es que se incorporaron sectores que dentro de la misma universidad nunca se veían la cara y ahora están sentados allí. Este tipo de propuesta ha sido presentada, se puede presentar, es viable en ese escenario para poderla ser ejecutada. El deseo de nosotros es precisamente presentarlo, porque en verdad ya tenemos antecedentes de errores muy fuertes que se han dado en la universidad. No sé si ustedes recuerdan en la época de París que se infló demasiado la nómina de la universidad, y después entonces hubo una cantidad de excusas y se dijo que no teníamos capacidad para elaborar una nómina, cosa que era verdaderamente terrible decir una cosa de eso de la universidad, porque evidentemente tenemos la capacidad técnica. Y después se dijo que se había quedado un colchón, o sea, una cosa que moralmente era totalmente inadecuada. Yo creo que tenemos que, con esos antecedentes, plantearnos la necesidad de que se haga una sinceración de cuántos son los estudiantes universitarios en cada universidad, porque también se inflan esas cifras, cuántos son los profesores. No sé si ustedes recuerdan aquel caso, cuando precisamente lo que acabo de mencionar, 10 rectores en una universidad. O sea, ¿qué es eso? Vamos a sincerarnos y vamos a decir las cosas como son, y para eso tenemos que tener unas estadísticas adecuadas.
Y yo creo que la mejor forma... ¿De qué estadística se dispone actualmente? Bueno, de la información que dan las universidades, pues. Y nosotros creemos en términos de solicitud de presupuesto, exacto, y todas esas cosas. Para el presupuesto y ese tipo de cosas. Sí. Y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es hacer una nueva base estadística en la cual se registre todos los profesores universitarios, todos los estudiantes, todos los trabajadores, obreros, empleados, etcétera, para poder saber realmente cuál es el costo que tienen las universidades. Ustedes que manejan los números, ¿qué dicen de las recientes medidas? Es decir, se hizo un aporte importante, 7.000 millones creo que fue, para el sector universitario, que incluía además esas providencias para los estudiantes. Eso forma parte del registro que se está haciendo ahora en la materia de los becarios y las becarias. Pero ¿qué piensan ustedes de esa erogación que hizo el Ejecutivo Nacional y de la forma como es recibida en las universidades? Se lo pregunto porque hay representantes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios que están convocando a un paro nacional, que están convocando incluso a una hora cero, y dentro de ese mismo sector hay gente que no está de acuerdo. Dentro de los estudiantes que normalmente se suman a estas iniciativas hay gente que no está de acuerdo. El presidente aprobó un incremento en los sueldos y salarios de profesores universitarios, empleados administrativos y obreros del 40%. En este caso, las autoridades que representan a lo que es el gremio de los profesores, que es la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, la FAPUC, entre otros, están pidiendo un incremento del 125 al 150%, que nosotros, bueno, particularmente como estudiante, el profesor va a emitir su opinión, me parece que es una cifra muy alta. Sin embargo, hay que recordar que la prioridad en este gobierno y todo lo que es la inversión social y las políticas en materia educativa ha sido incrementar el presupuesto para desarrollar todo lo que es el sistema de educación universitaria. Sistema de educación universitaria que antes la mayoría de la población no tenía acceso, ahora sí tiene acceso a estudiar. Obviamente la planta profesoral creció, las demandas se incrementaron. Entonces, en base a eso, por eso es tan importante generar ese sistema de información universitaria, el sistema de información estadística que permita generar indicadores que midan el impacto positivo. ¿Ustedes tienen diseñado ya algo para ese sistema? Sí, bueno, lo que es el registro nacional es una propuesta que nosotros como estudiantes, como representantes del movimiento estudiantil, le hacemos a lo que es el Ministerio de Educación Universitaria, y es algo para sincerar y empezar a ordenar y organizar todo el sistema de educación universitaria. La van a hacer llegar formalmente, todavía no se ha hecho. También a la mesa de trabajo que tienen las autoridades universitarias allí con el Ministerio de Educación. Sí, una de las cosas más importantes es que evidentemente todos quisiéramos que nos aumentaran el salario en 150%, ¿no? O sea, yo creo que nadie se pondría bravo con eso. Jesús dice que no, el coordinador dice que no se pondría bravo. No es muy alto, es verdad. Pero evidentemente que este gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por cancelar todas las deudas que tenía el sector universitario. No se han completado todas, pero porque ha habido problemas en la economía nacional, y nosotros no podemos exigirle al país una erogación por encima de las capacidades que tiene el país. Estoy convencido de que si el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, tuviese capacidad para darnos un incremento mayor que el que nos dio, seguramente lo hubiese hecho. Entonces debemos empezar, nos están poniendo la base en el cual podemos iniciar una discusión y a tener incrementos sin haber pasado como pero miren este titular: profesores universitarios radicalizarán el conflicto. Y miren el antetítulo: anuncian firmazo, caravana por la dignidad y trancazo. Esto es un sector de la Federación de Asociación de Profesores que está haciendo esta propuesta, pero nos llama mucho a la memoria esas palabras, ¿no? Firmazo, trancazo y paro cívico, que es una de las cosas que están manejando estos profesores aquí. Paralelamente a esto hay unas elecciones en puertas en la universidad que están previstas para el 20 de este mes. Tenemos un video donde dos estudiantes debaten sobre el tema. Eso fue esta mañana, vamos a ponerlo brevemente para después escuchar la opinión de ustedes. Oportunidad. En el caso de la inseguridad, como dijo el abogado Alcalá,
hay mucha gente interesada en crear zozobra. La UCB, que es la casa que vence la sombra, que es la máxima casa de estudio, la propuesta de Cecilia y de Diego son rejas. O sea, por favor, eso es una propuesta totalmente retrógrada, incluso mediocre. No sé cómo. La incapacidad y la ineficiencia para cumplir y garantizar la seguridad es evidente de todo punto de vista. Comenzando por ahí. En segundo lugar, quiero hacer reflexión a lo que ha invertido estas autoridades universitarias en la seguridad, en garantizar la seguridad. Fíjate que, por ejemplo, dicen que entraron no sé cuántas motos, quemaron la federación. Ay, ¿dónde están las cámaras? El poco de millones que gastaron en las cámaras que instalaron en todos los arcos de la universidad. Y esas cámaras no grabaron esas motos llegan, como dice Diego, en helicóptero. O sea, ahí hay un montón de cosas que también hay que revisar. ¿Cuánto se invirtió en los rejones esos que no sirven para nada? La inseguridad empieza por nuestros hombres, porque no ha habido la preocupación suficiente, y no solo lo digo de estas autoridades, de todas las autoridades, de garantizar de verdad la seguridad para nuestra gente. Aprovechemos el momento, este momento histórico, donde el gobierno nacional... Bueno, sí, porque ahí entraron en otro tema, pero con el tema de las elecciones está planteada esta elección, ahí el movimiento M28 dice que hay que impugnar las elecciones, que además hacen base en el artículo 34 para hacer valer el 1 por 1. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, las elecciones universitarias deben estar en el marco de la ley orgánica, que es la ley de educación, y por lo tanto, por eso se planteó el problema de la impugnación, para que la votación de los profesores, estudiantes, o sea, participaran los profesores, los estudiantes y también los trabajadores universitarios. Yo creo que esa impugnación hoy debería darse una respuesta sobre eso y tomarse las medidas precautelares correspondientes. Y se hizo una solicitud. Sí, en el Tribunal Supremo, y hoy debería ser la respuesta. Si hoy nos dan la respuesta, sabemos si hay elecciones o no. O sea, ustedes están solicitando una impugnación de las elecciones sobre la base de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación. ¿Y eso está ante la sala cuál? Eso está en el Tribunal Supremo. Realmente no sé cuál es la sala específica en que fue introducido, pero fue introducido por los compañeros profesores de la universidad, no solamente del M28, sino de digamos, de todo el grupo bolivariano de la universidad. Bueno, Bueno, un minutico. Con relación al artículo que comentabas, que es un firmazo y un trancazo por el presupuesto justo que reclama, en este caso, el primo de la rectora, Víctor Márquez, que es el presidente de la que es la Asociación de Profesores Universitarios, en este caso de la UCB. Tendríamos que decirle al profesor Víctor Márquez que haga público el método o las formas con las cuales se administra el fondo de pensiones de los profesores jubilados de la Universidad Central de Venezuela. Hay muchas dudas con relación a esto. Yo creo que hay que dar el ejemplo, y en este caso en cuanto a la administración tiene que ser transparente. Entonces, que primero aclare cómo se administra el fondo de pensiones de los profesores universitarios y que después reclame por más presupuesto, en este caso, para presupuesto que ellos utilizan como una manipulación política, porque pedir un incremento del 125 y 150% en la actualidad, bajo la realidad que estamos viviendo, no, es que en cualquier otra, absurdo, hay que buscar un registro de quién ha solicitado en la historia de los movimientos aquí, por lo menos en Venezuela, un incremento de ese nivel. Nos despedimos, muchísimas gracias a Aymara y al profesor Luis Francisco Plata. Nosotros nos despedimos hasta mañana, nos vamos con...